Mi esposa dictó cada una de mis decisiones durante años. Hasta que descubrí sus archivos ocultos, y terminé con sus juegos mentales para siempre. El día en que mi vida comenzó a desmoronarse, empezó con esa frase familiar que había llegado a temer: tú no necesitas eso. Yo decido qué es lo mejor para ti. Su voz transmitía una autoridad que, gradualmente, se había incrustado en nuestro matrimonio a lo largo de 3 años. Lo que comenzó como sugerencias ocasionales, se había transformado en un control total sobre cada aspecto de mi existencia. No siempre fue así. Durante nuestro noviazgo, ella parecía comprensiva y cariñosa. Las señales de alerta estaban ahí, críticas sutiles sobre mis elecciones, pero las confundí con una preocupación genuina. Después de la boda, su verdadera naturaleza emergió lentamente, como un depredador que acecha cuidadosamente a su presa antes de atacar. El primer incidente importante ocurrió cuando quise comprar el auto de mis sueños. Había ahorrado durante años, investigado extensamente, y encontré el vehículo perfecto dentro de mi presupuesto. La emoción que sentía era palpable, mientras conducía a casa para compartir la noticia. ¿Su reacción? Una risa despectiva, seguida de un sermón sobre la responsabilidad financiera. Ese auto es poco práctico. Ya he buscado una opción sensata, que se adapta mejor a nuestras necesidades. Mis necesidades no fueron consideradas. Mi investigación no significó nada. Al final de esa noche, mi sueño había sido efectivamente aplastado, reemplazado por su elección práctica, que yo nunca quise. Ese patrón se repitió a lo largo de nuestra relación. Cada vez que expresaba el deseo de algo, ella lo descartaba de inmediato: confía en mí, yo sé más que tú. La guerra psicológica era sutil, pero efectiva. Nunca levantó la voz, ni se volvió físicamente agresiva. En cambio, utilizaba tácticas de manipulación calculadas: cuestionar mi juicio, hacerme dudar de mis decisiones, y crear escenarios elaborados para probar su punto. Eventualmente, dejé de hacer sugerencias por completo. ¿Para qué molestarse, cuando el resultado ya estaba predeterminado? Observé, impotente, cómo mi identidad se erosionaba, reemplazada por la sombra de un hombre que existía únicamente para validar el control de ella. Mis opiniones eran irrelevantes. Mis deseos eran obstáculos inconvenientes, que debían ser eliminados. Ella controlaba nuestras finanzas, nuestra agenda social, e incluso lo que me ponía cada día. El punto de quiebre llegó inesperadamente. Mientras organizaba algunos documentos, descubrí que ella había estado interceptando las llamadas de mi mejor amigo durante meses. Había decidido que esta amistad era perjudicial para nuestro matrimonio, sin consultarme nunca. Este descubrimiento encendió algo dentro de mí: no fue ira, sino claridad. Por primera vez, vi nuestra relación por lo que realmente era: una prisión disfrazada de matrimonio. Esa noche, mientras me sermoneaba sobre cómo debía estructurar mi jornada laboral, la observé con ojos nuevos. Las críticas constantes, los comentarios humillantes, la forma en que me hablaba como si fuera un niño incapaz de tomar decisiones básicas. Esto no era amor ni protección. Esto era control, puro y simple. Sus palabras pasaban sobre mí, mientras los pensamientos corrían por mi mente. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cuándo entregué mi autonomía de forma tan completa? La comprensión fue, a la vez, aterradora y liberadora. Me había convertido en un prisionero de mi propia vida. Pero, a diferencia de las cadenas físicas, estos grilletes mentales estaban, en parte, impuestos por mí mismo. Había aceptado su premisa de que ella sabía más, de que su juicio superaba al mío en todos los asuntos. La verdad me golpeó con fuerza. Nadie tiene el derecho de dictar las elecciones de otra persona, ni siquiera bajo la apariencia de amor o protección. Mientras ella continuaba detallando cómo debía reorganizar mi oficina para obtener la máxima eficiencia, hice un voto silencioso: esta guerra psicológica terminaría. Los juegos mentales se detendrían. Recuperaría mi identidad y mi libertad, una decisión a la vez. El camino a seguir no sería fácil, pero nada que valga la pena lo es. El viaje para liberarme de su control había comenzado, y no había vuelta atrás. El control se extendía mucho más allá de las posesiones materiales, infectaba cada relación en mi vida, como un virus calculado. Mis amigos más cercanos desaparecieron gradualmente de mi vida,
cada uno de ellos eliminado sistemáticamente, a través de su sutil manipulación. Ellos no respetan nuestro matrimonio, decía ella después de cada reunión. ¿Notaste cómo menospreciaron tus elecciones profesionales? No lo habían hecho, pero ella fabricaba pruebas tan convincentes, que yo empezaba a cuestionar mis propias percepciones. Mis partidos semanales de baloncesto con colegas fueron cancelados, porque ella afirmaba que eran influencias negativas, que bebían demasiado después del juego. Mi amigo de la infancia, que había sido el padrino en nuestra boda, fue apartado porque, supuestamente, la miró de forma inapropiada durante nuestra última cena. No fue así, pero ella insistió con tanta convicción, que finalmente cedí para mantener la paz. Las conexiones familiares tampoco se salvaron. Mis padres vivían a solo 30 minutos de distancia, pero nuestras visitas se volvieron cada vez más raras. Ella fabricaba conflictos después de cada visita, afirmando que mi madre había hecho comentarios pasivo-agresivos, o que mi padre había cuestionado sus decisiones. Pronto, mis llamadas a ellos se volvieron secretas, eran conversaciones rápidas durante los descansos del almuerzo en el trabajo, siempre con una sensación de culpa sobre mí. Incluso mi apariencia cayó bajo su jurisdicción. Mi guardarropa se transformó lentamente, a medida que la ropa que yo había comprado desaparecía durante las limpiezas estacionales, reemplazada por artículos que ella seleccionaba. Estos te quedan mejor, insistía, aunque apenas me reconocía en el espejo. Mi cabello, que antes llevaba como a mí me gustaba, ahora se cortaba según sus especificaciones, en un salón que ella aprobaba. La pérdida más devastadora fue mi pasión por la fotografía. Antes de conocerla, pasaba los fines de semana explorando con mi cámara, capturando paisajes y escenas urbanas. El equipo en el que había invertido juntaba polvo, ya que ella consideraba que mi pasatiempo era una pérdida de tiempo, que me quitaba atención hacia ella. Mi cuarto oscuro fue convertido en un depósito, sin consulta previa. Cuando protesté, ella fabricó una crisis financiera que hizo que mi pasatiempo pareciera egoísta e irresponsable. El aislamiento se completó cuando nos mudamos a un nuevo vecindario por insistencia de ella, lejos de cualquier persona que yo conociera. Ella se integró rápidamente con los vecinos, mientras yo seguía siendo un extraño en mi propia comunidad. Ella asistía a eventos sociales mientras yo trabajaba hasta tarde, estableciéndose como la mitad sociable de nuestra pareja, mientras me pintaba a mí como el esposo recluido y antisocial, que necesitaba su guía para funcionar correctamente. Me convertí en un espectador de mi propia existencia, viendo impotente cómo se tomaban decisiones sin mi opinión. El impacto psicológico fue devastador, pero casi invisible. No había moretones que documentar, ni peleas a gritos que los vecinos pudieran escuchar. El abuso ocurría en conversaciones calculadas y manipulaciones sutiles, que me dejaban cuestionando mis propias percepciones y mi juicio. Un encuentro fortuito destrozó esta realidad cuidadosamente construida. Mientras tomaba un café durante un descanso laboral, me encontré con un antiguo colega que se había mudado años atrás. Su reacción inmediata me impactó: «Te ves diferente. No pareces tú mismo». Su observación honesta atravesó años de niebla. Más tarde esa noche, me envió un mensaje: «Me preocupa lo que vi hoy. Recuerda quién eras antes. Esa persona todavía existe». Esas palabras me persiguieron durante días. ¿Quién era yo antes? La pregunta se convirtió en una astilla en mi mente, que no podía quitar. Comencé a buscar destellos de mi antiguo yo, mirando fotos viejas y mensajes de antes de nuestra relación. El contraste fue impactante. El hombre confiado e independiente de esas imágenes, parecía un extraño ahora. Siguieron pequeños actos de rebelión. Pedí un libro que ella desaprobaría, usando un casillero de entrega en lugar de nuestra dirección particular. Me reconecté con un viejo amigo, a través de una cuenta de correo electrónico secreta. Cada pequeña decisión tomada sin su conocimiento, se sentía simultáneamente aterradora y estimulante. Eran fracturas microscópicas en su control, pero incluso las grietas más finas pueden, eventualmente, derribar las estructuras más fuertes. A medida que estas pequeñas afirmaciones de independencia continuaban, noté que ella apretaba su control en respuesta. Aunque no podía identificar exactamente qué había cambiado, su vigilancia se intensificó. Las preguntas se volvieron más frecuentes y punzantes. Los castigos psicológicos por las infracciones percibidas se volvieron más severos.
Era como si ella sintiera que la dinámica de poder estaba cambiando, y estuviera decidida a reforzar los muros de mi prisión, antes de que yo descubriera una ruta de escape. El lugar de trabajo había sido mi último santuario. A pesar de sus intentos por dictar mis elecciones profesionales, mi competencia laboral se había mantenido intacta. Eso cambió cuando surgió una oportunidad de ascenso inesperada. El puesto ofrecía todo lo que yo deseaba en secreto: mayor autonomía, control creativo y viajes de negocios, que me proporcionarían breves respiros de su vigilancia constante. Cuando compartí la noticia, su reacción fue cuidadosamente calculada. No fue una desaprobación inmediata, eso habría sido demasiado obvio. En cambio, empleó su estrategia más efectiva, la preocupación como arma. ¿Es realmente ese puesto adecuado para ti? El estrés podría ser abrumador. Continuó con preguntas insidiosas, que plantaron semillas de duda. ¿Crees que tienes las habilidades necesarias? ¿Recuerdas aquella presentación del año pasado, donde tuviste dificultades? Su guerra psicológica continuó durante días. Cada noche traía nuevos argumentos contra el ascenso, disfrazados de preocupación amorosa. Solo estoy pensando en tu bienestar. ¿Recuerdas lo estresado que estuviste durante el proyecto Johnson? El proyecto Johnson había sido uno de mis mayores éxitos, pero ella reescribió esa historia, hasta que cuestioné mis propios recuerdos. El golpe decisivo llegó cuando ella interceptó un correo electrónico de felicitación de mi jefe, antes de que yo lo viera. Lo borró, y luego pasó la noche enfatizando cómo mi puesto actual brindaba estabilidad y equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Cuando mi jefe mencionó el correo al día siguiente, la verdad quedó clara: ella había saboteado deliberadamente esta oportunidad. En lugar de confrontarla de inmediato, la observé con desapego clínico. Sus acciones revelaron su verdadero temor: no que yo fracasara, sino que tuviera éxito más allá de su control. El componente de los viajes la amenazaba particularmente. La distancia debilitaría su capacidad para monitorear y manipular cada aspecto de mi vida. Lentamente, comencé a reconstruir mi confianza profesional. Me ofrecí como voluntario para proyectos que mostraban mis habilidades, y me reconecté con mentores a través de comunicaciones cuidadosamente ocultas. Una cuenta de correo electrónico separada, a la que solo accedía desde mi oficina, se convirtió en mi cordón umbilical con el mundo exterior. Las pequeñas victorias se acumularon, mientras mantenía la fachada de sumisión en casa. Sus tácticas de control se extendieron a nuestras finanzas con una eficiencia aterradora. Las cuentas conjuntas le daban visibilidad completa de cada transacción. Cualquier compra requería justificación y aprobación. Mi salario, depositado directamente en cuentas que ella monitoreaba, se convirtió en su recurso para asignar, en lugar de ser mi ingreso ganado. La independencia financiera parecía imposible, hasta que descubrí el programa de contribución de jubilación opcional de la empresa, del cual ella no sabía nada. Cada periodo de pago, un pequeño porcentaje desviado a esta cuenta se convirtió en la base de mi fondo de escape. El daño psicológico de años de control se manifestó de formas peculiares. Desarrollé elaboradas justificaciones internas, antes de tomar incluso decisiones intrascendentes. ¿Debería pedir pavó o jamón para el almuerzo? ¿Aprobaría ella esta marca de pasta de dientes? El diálogo interno constante era agotador, pero invisible para los demás. Mis colegas veían a un profesional impecable, mientras por dentro, yo luchaba contra una duda constante sobre mí mismo. La comprensión más inquietante llegó durante una sesión de capacitación del departamento, sobre relaciones laborales saludables. Mientras el presentador describía las señales de advertencia de comportamientos controladores, yo marcaba mentalmente cada casilla. Lo que yo había normalizado como compromiso matrimonial, era un abuso psicológico de manual. La revelación me dejó, simultáneamente, con náuseas y con la mente despejada. Esa noche, la vi preparar la cena mientras dictaba cómo debía manejar una próxima reunión con un cliente. Su confianza al dirigir mi carrera, a pesar de no tener conocimiento de mi industria, habría sido cómica si no fuera tan dañina. Deberías abordarlo de esta manera, instruyó, detallando una estrategia que habría socavado meses de negociaciones cuidadosas. Por primera vez, ignoré deliberadamente su consejo, sin dar excusas ni justificaciones. La reunión procedió según mi juicio, y resultó en una victoria significativa para nuestro equipo.
Cuando me preguntó al respecto más tarde, respondí con una vaguedad deliberada, una técnica que había aprendido de su propio manual. La confusión en su rostro fue momentánea, pero reveladora. La dinámica de poder había cambiado, aunque fuera ligeramente. Por la noche, mientras ella dormía, a menudo me quedaba mirando el techo, contemplando cuán completamente se había infiltrado en mi identidad. El control era tan profundo, que liberarse parecía imposible sin intervención externa. Sin embargo, esa intervención nunca llegaría, porque la prisión existía principalmente en mi mente, construida sobre cimientos de confianza manipulada y dudas fabricadas. En esas horas de silencio, comenzó a formarse un plan, no como una reacción emocional o una confrontación dramática, sino como una campaña estratégica para reclamar mi autonomía. El primer campo de batalla sería el área que ella consideraba completamente bajo su control, nuestras conexiones sociales. Era hora de reconstruir los puentes que ella había quemado sistemáticamente, comenzando con la relación que más agresivamente había atacado, mi familia. La revelación que destrozó mis dudas restantes, llegó a través de una fuente aparentemente inocente. Mientras buscaba documentos fiscales en nuestra oficina en casa, descubrí una carpeta meticulosamente escondida detrás de unos libros de consulta. Dentro, había docenas de mensajes interceptados, llamadas, cartas y correos electrónicos, todos de mi familia, que nunca me habían llegado. Lo más devastador fue una serie de mensajes urgentes de 6 meses atrás, relacionados con la cirugía de corazón de mi padre. Ella me había dicho que él tenía un chequeo menor, cuando en realidad se había sometido a un triple bypass. La traición era asombrosa en su cálculo. Ella me había llevado a visitarlo semanas después de su recuperación, fingiendo que era una visita de rutina, mientras instruía cuidadosamente a mi padre de antemano, para que no mencionara el procedimiento y así no preocuparme. Con las manos temblando, continué examinando la evidencia de su campaña de aislamiento sistemático, invitaciones de vacaciones, anuncios de nacimiento, tarjetas de condolencia. Todo oculto para mantener la narrativa de que mi familia se había distanciado. La documentación era extensa, lo que sugería que esto había estado ocurriendo durante años, incluso antes de nuestro matrimonio. En lugar de confrontarla de inmediato, fotografié todo y coloqué la carpeta exactamente como la encontré. La parte táctica de mi cerebro, que había estado inactiva por años, se activó de repente con una claridad cristalina. Una confrontación directa solo resultaría en negación, manipulación, y potencialmente, en la destrucción de las pruebas antes de que pudiera evaluar completamente la situación. Esa noche, viéndola preparar la cena mientras charlaba sobre chismes del vecindario, experimenté una desconexión surrealista. ¿Quién era esta mujer que podía sonreír, mientras destruía sistemáticamente mis vínculos familiares? La máscara de una pareja amorosa parecía grotesca, ahora que había mirado detrás de ella. Su actuación era impecable, preguntas preocupadas sobre mi día, observaciones detalladas sobre mi aparente estrés. Ni una sola vez su compostura falló, para revelar a la manipuladora calculada que ahora yo sabía que era. Al día siguiente, llamé a mi padre desde un teléfono prepago, comprado durante el almuerzo. Su sorpresa al escuchar mi voz se transformó rápidamente en confusión, cuando indagué cuidadosamente sobre su cirugía. Pensamos que estabas demasiado ocupado para visitarnos más durante mi recuperación, dijo, con una voz cargada de años de dolor. Ella nos explicó lo exigente que era tu nuevo puesto, que solo pudiste arreglártelas para esa breve visita de fin de semana. La conversación confirmó mis peores sospechas, al tiempo que abría nuevas vías de revelación. El puesto que él mencionó, había sido rechazado hace años por insistencia de ella. La narrativa que ella había construido para mi familia, me pintaba como un hijo distante, obsesionado con su carrera, que priorizaba el trabajo sobre las emergencias familiares. Mientras tanto, ella se posicionaba como la esposa solidaria, que mantenía las conexiones a pesar de mi aparente indiferencia. Este descubrimiento desencadenó una investigación metódica en otros aspectos de mi vida que ella había controlado. Los registros financieros revelaron un socavamiento constante de mi avance profesional. Oportunidades que yo creía haber perdido debido a la competencia, en realidad habían recibido respuestas rechazando la consideración, enviadas desde mi cuenta de correo electrónico sin mi conocimiento. El patrón se extendía años atrás, cada sabotaje estaba cuidadosamente cronometrado para evitar cualquier independencia potencial.
más inquietantes fueron las entradas de un diario que encontré en su computadora, mientras ella asistía a su clase semanal de yoga, observaciones detalladas de mi comportamiento, catalogando mis reacciones a diversas tácticas de control, y anotando qué estrategias de manipulación resultaban más efectivas. La naturaleza clínica de estos registros sugería algo más allá de un comportamiento controlador normal. Esto era una guerra psicológica sistemática, ejecutada con una precisión aterradora. Dos comprensiones me golpearon simultáneamente. Primero, mi escape debía ser integral e irreversible, las medidas parciales solo provocarían una escalada. Segundo, la confrontación sería peligrosamente impredecible dada la naturaleza calculada de su control. Esta no era una pareja emocional con la que se pudiera razonar. Esta era alguien que había pasado años construyendo una jaula elaborada, a través de la manipulación psicológica. Consulté con un terapeuta bajo la apariencia de asesoramiento por estrés laboral, documentando cuidadosamente los comportamientos controladores sin revelar mis intenciones de escape. Su evaluación fue inequívoca: lo que usted describe es consistente con un abuso psicológico altamente manipulador. Sus instintos de proceder con cautela son absolutamente correctos. El terapeuta me proporcionó recursos sobre el control coercitivo y la manipulación mental, que explicaron la niebla en la que yo había estado viviendo. Cada artículo y libro se sentía como leer mi propia biografía. Las heridas invisibles empezaron a tener nombre: confianza en uno mismo destruida, dependencia fabricada, erosión de la identidad y distorsión de la realidad. Comprender la metodología detrás de su manipulación me proporcionó una armadura psicológica crítica mientras planeaba mi salida. Durante las semanas siguientes, documenté todo meticulosamente, mientras proyectaba la imagen del esposo obediente que ella esperaba. Cada acto de sumisión era ahora una actuación consciente, en lugar de una respuesta condicionada. Detrás de esta fachada, reconstruí la comunicación con mi familia y amigos a través de canales seguros, reuní recursos financieros a los que ella no podía acceder, y aseguré opciones de vivienda mediante conexiones de las que ella no sabía nada. La separación psicológica resultó ser el mayor desafío. Años de tener mi realidad definida por las evaluaciones de ella, habían atrofiado mi confianza para tomar decisiones. Comencé a reconstruirla a través de pequeñas elecciones privadas, que gradualmente aumentaron en importancia. El proceso fue doloroso pero fortalecedor, como rehabilitar un músculo después de una inmovilización prolongada. Lo más importante fue la preparación mental para la inevitable confrontación. Su reacción involucraría cada táctica de manipulación en su arsenal: lágrimas, acusaciones, amenazas, falsas promesas y crisis artificiales. Comprender estos patrones de antemano era mi única defensa contra las tácticas que habían tenido éxito incontables veces antes. Esto no sería una batalla emocional. Sería un ajedrez psicológico contra un oponente que había estado estudiando mis movimientos durante años. La estrategia para reclamar mi vida requería precisión, más que confrontación. La oposición directa activaría sus tácticas de control más agresivas. En cambio, implementé un plan de varias fases, diseñado para desmantelar sistemáticamente su influencia, mientras establecía mis cimientos independientes. La fase 1 implicaba la separación financiera. Abrí una cuenta segura en un banco diferente, utilizando mi dirección del trabajo para todas las comunicaciones. En cada día de pago, desviaba una parte de los fondos a través de canales rastreables, antes de que ella pudiera monitorear los estados de cuenta. Pequeñas cantidades que no despertarían su sospecha, se acumularon gradualmente en una red de seguridad sustancial. La contribución al fondo de jubilación de la empresa aumentó hasta los límites máximos permitidos, creando recursos adicionales fuera de su conocimiento. Simultáneamente, reconstruí conexiones vitales que apoyarían mi transición. Reuniones secretas para almorzar con miembros de la familia sanaron heridas, al tiempo que establecían alianzas críticas. Su sorpresa al conocer el alcance de la manipulación de ella, se transformó rápidamente en un apoyo decidido. Mi hermano me ofreció opciones de vivienda inmediata, mientras mi padre me puso en contacto con un abogado especializado en casos de control psicológico. La documentación se convirtió en mi arma más fuerte. Catalogué cada instancia de manipulación, sabotaje financiero y comunicación interceptada. Cada pieza de evidencia fue almacenada de forma segura en múltiples ubicaciones. El archivo creciente reveló patrones que incluso yo no había reconocido plenamente,
tácticas de aislamiento sistemático, socavamiento estratégico de oportunidades profesionales y distorsión de la realidad calculada. La evidencia transformó los vagos sentimientos de malestar en pruebas concretas de abuso psicológico deliberado. El aspecto más desafiante consistió en reconstruir la confianza en mis propias decisiones. Años de condicionamiento habían creado una deferencia automática hacia el juicio de ella. Romper este patrón requirió una práctica constante, a través de elecciones progresivamente significativas hechas sin su intervención. Comenzando con decisiones menores, como la selección del almuerzo, y expandiéndome gradualmente a proyectos de trabajo y asignaciones financieras, recuperé mi capacidad de juicio independiente. Durante todo este proceso, mantuve una fachada de cumplimiento cuidadosamente construida. Esta actuación requirió una disciplina tremenda, especialmente a medida que mi realidad interna divergía cada vez más de mi comportamiento externo. Cada sí, querida y cada asentimiento, representaban ahora elecciones tácticas, en lugar de respuestas condicionadas. La separación psicológica me proporcionó una claridad sorprendente. Podía observar sus técnicas de manipulación con desapego analítico, allí donde antes habrían provocado una capitulación emocional inmediata. Probar sus reacciones ante pequeñas afirmaciones de límites me proporcionó información crítica. Cuando compré una camisa sin consultarlo, su respuesta reveló el guión que probablemente emplearía durante la confrontación final: confusión inicial, intentos de hacerme cuestionar mi juicio, decepción fabricada y, finalmente, cuando esas tácticas fallaban, preocupaciones llorosas sobre mi salud mental. Cada reacción fue documentada y analizada para prepararme para la separación definitiva. La transformación se extendió más allá de los preparativos prácticos. Mi percepción de mí mismo cambió fundamentalmente, a medida que me reconectaba con aspectos de mi identidad que ella había suprimido sistemáticamente. Retomar la fotografía a través de un curso en línea discreto, reavivó capacidades creativas que casi había olvidado. Reconectarme con mentores profesionales restauró la confianza en mi juicio laboral. Estos fragmentos de identidad recuperados se ensamblaron en un sentido de identidad fortalecido, independiente de las definiciones de ella. Las sesiones de terapia profesional, cuidadosamente ocultas como consultas relacionadas con el trabajo, brindaron un apoyo crucial durante esta transición. El terapeuta se especializaba en la recuperación de relaciones coercitivas, e inmediatamente reconoció los patrones que describí. La naturaleza calculada de este control sugiere un riesgo significativo durante la separación, advirtió. Su instinto de una planificación cuidadosa, en lugar de una acción impulsiva, es absolutamente correcto. Lo más valioso fue su perspectiva sobre las secuelas psicológicas que debía anticipar. Incluso después de la separación física, la voz de ella permanecerá en su cabeza, cuestionando sus decisiones y socavando su confianza. Reconocer esos pensamientos como programación externa, y no como su juicio auténtico, será un proceso continuo. Esta idea me preparó para las batallas internas que continuarían mucho después de la separación externa. Mientras ejecutaba este plan de recuperación, la observé con nueva claridad. Detrás de la fachada de una pareja cariñosa, reconocí tácticas de manipulación de manual, distorsión de la realidad mediante el control sutil de la información, castigo emocional por las elecciones independientes, aislamiento estratégico de las redes de apoyo y un socavamiento constante de la confianza en uno mismo. Lo que antes parecía preocupación, ahora se revelaba como el mantenimiento de un dominio calculado. El momento decisivo llegó inesperadamente. Mientras buscaba documentos fiscales, ella descubrió una de mis transacciones financieras independientes. En lugar de confrontarme de inmediato, comenzó a investigar más a fondo, sin saber que yo monitoreaba sus actividades a través de medidas de seguridad instaladas meses antes. Su descubrimiento aceleró mis tiempos, pero no los descarriló. Todos los preparativos esenciales estaban completos. Esa noche, viéndola preparar la cena mientras planeaba su estrategia de confrontación, experimenté una comprensión profunda. El miedo que me había paralizado durante años, se había transformado en algo completamente distinto: claridad, determinación y un compromiso inquebrantable de reclamar mi autonomía. La prisión psicológica que había parecido ineludible, ahora se mostraba como lo que realmente era: una construcción que existía principalmente en mi mente, mantenida a través de la manipulación y no de la realidad. La confrontación llegaría mañana bajo mis términos, no los de ella. Después de años de sumisión reactiva, finalmente implementaría la fase final de mi estrategia de salida cuidadosamente construida. El camino hacia la libertad estaba despejado,
los preparativos terminados y mi determinación era inquebrantable. La guerra psicológica que había dominado nuestra relación terminaría, no con un estallido emocional, sino con una separación calculada e irreversible, de la cual no habría retorno. La mañana de la confrontación llegó con una claridad inusual. Mientras ella dormía, trasladé mis pertenencias esenciales a un depósito seguro y activé la fase final de la separación financiera. Al amanecer, todo estaba preparado. Cuando ella entró en la cocina, yo estaba revisando tranquilamente la documentación en la mesa del comedor. Su confusión ante esta desviación de la rutina fue inmediata, pero se ocultó rápidamente tras una sonrisa practicada. ¿Qué haces en casa? ¿No deberías estar en el trabajo? Su voz tenía ese tono autoritario familiar, el que normalmente provocaba una obediencia inmediata. Hoy no. Nunca más. Tenemos que hablar. Mi voz se mantuvo nivelada, desprovista de los disparadores emocionales que ella pudiera manipular. ¿Lo sé todo? Su estrategia inicial siguió el patrón esperado, confusión, luego desestimación. ¿De qué estás hablando? ¿Te sientes bien? La preocupación en su voz habría parecido genuina en otro momento, ahora la reconocía como el primer movimiento de un juego conocido. Sin responder a su cebo, presenté metódicamente las pruebas de su control sistemático, las comunicaciones familiares interceptadas, las oportunidades laborales saboteadas, la manipulación financiera y el patrón documentado de tácticas de aislamiento. Con cada revelación, su expresión pasó por las respuestas predichas, negación, minimización, acusación, y finalmente, cuando esas fallaron, lágrimas. Solo intentaba protegerte, insistió, buscando mi mano. La retiré con calma, continuando mi presentación sin involucrarme en su actuación emocional. El retiro físico la sobresaltó visiblemente. Esta desviación del guión representó un cambio de poder fundamental, que ella no había anticipado. Cuando el enfoque de las lágrimas falló, escaló hacia la ira, otra táctica predecible. Después de todo lo que he hecho por ti, no serías nada sin mi guía. Su voz subió dramáticamente, diseñada para provocar culpa y miedo. En cambio, observé sus tácticas con desapego clínico, notando cómo se alineaban perfectamente con los patrones de manipulación que yo había estudiado. La confrontación llegó a su fase crítica, cuando se dio cuenta de que sus enfoques estándar no estaban funcionando. El pánico cruzó sus facciones al procesar que la influencia psicológica en la que había confiado se había desvanecido. En ese momento, fui testigo de algo notable, su máscara se deslizó por completo, revelando a la calculadora manipuladora bajo la fachada de esposa cariñosa. Su estrategia final desplegó cada técnica de manipulación simultáneamente, lágrimas mientras amenazaba con hacerse daño, acusaciones de traición mientras reclamaba el estatus de víctima, y promesas de cambio mientras amenazaba sutilmente con consecuencias. La actuación fue casi impresionante en su complejidad, un despliegue desesperado de cada táctica de control que previamente había tenido éxito. Ya he mudado mis pertenencias, declaré cuando su tormenta emocional hizo una pausa. Los papeles del divorcio han sido presentados. Nuestras cuentas conjuntas han sido congeladas a la espera de la separación legal. Esta conversación no es una negociación. Es una notificación. La naturaleza calculada de mi respuesta le provocó un shock genuino. Durante años, sus manipulaciones solo habían encontrado reacciones emocionales que ella podía explotar. Este enfoque metódico y carente de emociones representaba un escenario para el que nunca se había preparado, la completa independencia psicológica. No puedes simplemente irte, insistió, con una voz que pasaba de la ira a la incredulidad. Me necesitas. Siempre me has necesitado. La afirmación reveló el delirio central que había impulsado su comportamiento durante toda nuestra relación, la creencia de que mi dependencia era inevitable, en lugar de fabricada. Esa creencia es exactamente la razón por la que este matrimonio terminó, respondí, recogiendo mi documentación. He dispuesto que toda la comunicación proceda a través de representantes legales a partir de este momento. Su último intento de control llegó cuando alcancé la puerta. Si te vas ahora, te arrepentirás para siempre. Nadie te entenderá nunca como yo. La afirmación era parcialmente cierta, aunque no en la forma que ella pretendía. Nadie había estudiado mis vulnerabilidades tan a fondo como ella, específicamente para explotarlas. Ese conocimiento especializado murió con nuestra relación.
Las semanas posteriores a la separación revelaron intentos adicionales de manipulación, mensajes llorosos enviados a miembros de mi familia, retratándose a sí misma como la víctima abandonada, correos electrónicos cuidadosamente redactados, diseñados para provocar respuestas de culpa, y maniobras financieras intentando reafirmar el control. Cada táctica predecible confirmó que mi decisión fue la correcta, al tiempo que reforzaba los límites contra cualquier nuevo contacto. La recuperación procedió por etapas. Los primeros meses se centraron en la rehabilitación básica de la toma de decisiones. Elecciones aparentemente simples, qué comer, qué vestir, cómo colocar los muebles, requirieron un esfuerzo consciente para hacerse sin anticipar la aprobación de ella. La terapia profesional brindó un apoyo crucial durante este periodo, ayudándome a distinguir entre preferencias auténticas y respuestas programadas. Reconectarme con mi identidad más allá de sus definiciones, se convirtió en un proyecto arqueológico, excavando pasiones e intereses que habían sido enterrados sistemáticamente. La fotografía se volvió central para esta recuperación, capturando imágenes sin críticas ni permisos. Cada fotografía representaba una autonomía creativa recuperada. Las relaciones familiares sanaron gradualmente, a través de conversaciones honestas sobre la manipulación que todos habíamos experimentado. Su confirmación de mis experiencias me proporcionó una validación poderosa, contrarrestando años de distorsión de la realidad. Juntos, reconstruimos conexiones auténticas basadas en la comunicación directa, en lugar de sus narrativas fabricadas. El avance profesional se aceleró sin su sabotaje. Las oportunidades que antes habría rechazado por un miedo condicionado, se convirtieron en catalizadores de crecimiento. Mis colegas notaron la transformación, comentando sobre mi mayor confianza y decisión. La carrera que ella había socavado estratégicamente, floreció una vez liberada de sus restricciones. La recuperación más significativa implicó reconstruir la confianza en mis propias percepciones. Años de manipulación mental habían creado un hábito de comprobación de la realidad, cuestionando mis observaciones y juicios. Gradualmente, esta hipervigilancia disminuyó, a medida que la evidencia constante confirmaba mis experiencias como válidas y confiables. 2 años después de la separación, me la encontré en un evento comunitario. La mujer que una vez había dominado mi existencia, parecía extrañamente disminuida. Sus intentos de entablar conversación recibieron una redirección educada pero firme. El encuentro confirmó lo que la terapia había sugerido: su poder siempre había existido, principalmente, a través de mi participación en su distorsión de la realidad. Sin esa participación, sus tácticas de manipulación no tenían dónde agarrarse. La libertad psicológica que he logrado, no ocurrió a través de una confrontación dramática o una catarsis emocional. Llegó a través de la reclamación metódica de la autonomía, una decisión a la vez. La experiencia me transformó fundamentalmente, no en la persona que era antes de conocerla, sino en alguien nuevo, alguien fortalecido por haber superado un control sistemático. Para aquellos atrapados en prisiones psicológicas similares, mi mensaje es claro: los muros existen principalmente en su mente, mantenidos a través de dudas fabricadas y una confianza manipulada. La libertad comienza con el reconocimiento de los patrones de manipulación por lo que son. El camino de salida requiere estrategia, más que una reacción emocional. Y lo más importante, reclamar tu autonomía no solo es posible, es tu derecho fundamental. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.